Buenas tardes, queridos contertulios, bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y estamos en el segundo domingo de Cuaresma en el ciclo A. Por lo tanto, nos toca leer el texto precioso de la Transfiguración, un texto que nos habla de la gloria de Jesús, pero como lo dirá muy acertadamente el prefacio de la misa, dirá, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, por Cristo Señor nuestro, quien después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. En Jesús siempre la gloria y la pasión están juntas, no se pueden separar, son un binomio indestructible. A veces nosotros, precisamente, en nuestras lecturas y en nuestro modo de abordar el Evangelio, tendemos a separarlo, ¿no? Bien, precisamente en las lecturas de hoy empezamos a leer desde el capítulo 17, versículo 1. Y pasados 6 días, ¿pero qué ocurrió antes? Bueno, antes precisamente ocurrió este anuncio de la pasión. Antes ocurrió la invitación a negarse a sí mismo, a levantar la cruz e ir siguiéndolo. Se habla del seguimiento en la pasión. Y luego se dice una frase muy enigmática. Dice, porque el Hijo del Hombre va a venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y dará a cada uno según su conducta. A menos digo que algunos de los que están aquí no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reinado. Y 6 días después tomó Jesús a Pedro, a Jacobo, a su hermano, es decir, empieza ya el texto en sí de la Transfiguración. Esa frase es muy enigmática y problemática, hasta tal punto que, por ejemplo, no la leemos nunca en domingo. La leemos solamente en el viernes 18 del tiempo ordinario, pero nunca la leemos en ningún domingo. Los domingos llegan hasta 16:27 y después empieza en la Cuaresma 17:1, pero 16:28, os digo que algunos de los que están aquí no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reinado, no se lee nunca. Porque claro, realmente suena curioso, ¿no? La tradición interpretativa, los padres de la Iglesia entendieron que esa frase se refería a la transfiguración. Pero bueno, ¿por qué me pongo a hablar de esta frase? Porque resulta que buscando material para hablar de la transfiguración, entre otras cosas, escuché todos los vídeos que tengo hechos ya en el Sillón Bíblico sobre este texto de la transfiguración, que son 4 y se los pongo en la cajita de aquí abajo, buscando material sobre la transfiguración, me encuentro con un fragmento mío de una clase en donde hablo de este versículo y de su relación con la gloria y con la transfiguración. Y entonces pensé, es verdad, yo puedo ponerme a hablar de nuevo del texto de la transfiguración y siempre aparecen nuevas riquezas, pero también quizás venga bien rescatar ese fragmentito que me parece valioso, rescatarlo en este contexto en que vamos a introducirnos en el texto de la transfiguración, rescatar este versículo tan poco leído en la liturgia y tan difícil para interpretar. Así que los voy a dejar conmigo mismo en una clase que di hace creo que 2 o 3 años sobre el Evangelio de San Mateo. Es un recorte de clase, es un fragmentito donde hablo específicamente de este versículo. Por lo tanto, se supone que viene ya hablando, antes de eso venía hablando del seguimiento, de la pasión, etcétera, etcétera, y después de eso hablo de la transfiguración. Pero todo eso lo quité y me quedo solamente con los 10 minutitos o 15 minutitos en donde hablo sobre este versículo. A menos digo que algunos de los que están aquí no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reinado. Cito allí a un exégeta católico muy importante de la segunda mitad del siglo XX, muy valioso, Wolfgang Trilling. Les digo de qué libro es de lo que estoy citando, porque allí no lo pongo,
que es del libro El Evangelio según San Mateo, perteneciente a la colección El Nuevo Testamento y su mensaje, de Editorial Herder, del año 75. El libro es bastante fácil de conseguir, está por internet por todos lados, también está en la biblioteca del Testigo Fiel. Y bueno, los dejo conmigo mismo. Y espero que les guste mi decisión de hoy de no hacer un nuevo trabajo sobre la transfiguración, sino rescatar este versículo tan poco leído. Hasta la semana que viene. Estamos hablando de pasión, estamos hablando de seguimiento y estamos hablando de seguimiento de Jesús en la pasión. Sin embargo, a menos digo, algunos de los que están aquí no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reinado. Y este versículo es francamente desconcertante. En realidad es un versículo problemático. Es un versículo problemático porque no ocurrió. Es decir, es una profecía demasiado directa que no ha ocurrido. ¿Y entonces qué refleja? Bueno, la tradición interpretativa ha hecho una especie como digamos, pase mágico, y dice, bueno, esto se refiere a la transfiguración, porque inmediatamente hay 3 discípulos que no han probado la muerte y lo han visto al Señor en su gloria. Lo que pasa es que no es de esa venida de la que habla aquí. Es muy obvio que la venida, hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reinado, se refiere a la del versículo 27, no a la transfiguración. Y este versículo queda ahí como problemático, como problemático. De hecho, los 3 evangelios sinópticos tienen la misma secuencia. O sea, reproducen la frase de Jesús y atrás viene la transfiguración. Da como la impresión de que se quiere solucionar el problema de esa manera, pero es un problema. Y entonces, claro, los exégetas aquí, bueno, ahí se imaginarán, esto fue como el pasto del que el modernismo en el siglo XIX bebió, ¿no? Es decir, bueno, esto demuestra que Jesús era solamente un hombre. Esto demuestra que Jesús no podía ser Dios, porque se equivocó palmariamente. Él esperaba un triunfo del Hijo del Hombre apenas resucitara y no ocurrió. Bueno, permanece ahí, como punto que no podemos... Y fíjense, lo que a mí más me gusta de esto es que ninguno de los 3 evangelios sinópticos negó el problema. Lo trataron de solucionar, como lo trató de solucionar la teología patrística al insistir fuertemente en que esto hace relación a la transfiguración, lo cual es evidente que no es así. Pero ninguno negó el problema. Y eso, aunque sigue siendo un problema, está muy bien. Y para nosotros tiene que mantenerse esa tensión. ¿Cómo puede Jesús hacer esa profecía que no se va a cumplir? ¿Cómo puede recogerse esa palabra que habla de un Jesús que hace una profecía que evidentemente no se va a cumplir? Bueno, les seleccioné, yo se los puedo explicar teológicamente a mi manera, pero les seleccioné un bellísimo texto de Wolfgang Trilling, que es uno de los que tienen en bibliografía, y para mí es un resumen exquisito de la cuestión. De hecho, le tuve que poner 3 puntos suspensivos en algunas partecitas porque si no, no me entraba en la diapositiva, pero toda esa página es una delicia. Yo la voy a leer porque para mí esto es a lo que me lleva a pensar esta tensión que tiene el problema. Y me gustaría que simplemente lo conserven como tensión que no puede resolverse. Es decir, la resolución de, bueno, esto anticipa la transfiguración y los 3 discípulos que no murieron son la solución al problema aquí,
no tenemos que conformarnos con eso, no. Pero esto nos abre un poco, yo les diría, es de esos momentos, a mí me gustan mucho esos momentos de los evangelios, en donde queda como al descubierto el alma de Jesús, que por supuesto nosotros, ¿no? Para nosotros es una enormidad eso. Y yo creo que por eso ellos, los tres evangelios lo conservaron, aunque lo trataron de solucionar, pero lo conservaron porque es como un... espiamos por el ojo de la cerradura el alma de Jesús. Vamos a ver que en el capítulo 17 nos va a pasar algo así también en otra perícopa, ¿no? ¿Sí? Esto dice Trilling, dice, es especialmente difícil de entender la segunda afirmación de Jesús. Dice que algunos de los que están aquí, es decir, de los presentes, no morirán hasta que vean venir al Hijo del Hombre en su reino. La venida se refiere a una única venida, la misma de la que se acaba de hablar. Estas palabras no logramos descifrarlas. Así como 16:23 contienen la idea de que la conclusión de la historia está cerca y hay que esperarla pronto. ¿Se acuerdan cuando decía que no acabarán las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre? También una sentencia del Hijo del Hombre y ligada a una especie de profecía no cumplida. Dice, el Evangelio, y esto tenemos que realmente acopiarlo, no podemos solucionar todo falsamente. Tenemos que agachar la cabeza y decir, bueno, hay cosas del Evangelio que realmente no las podemos entender. El Evangelio contiene misterios que no comprendemos. San Mateo respeta las palabras en su tenor, porque habían sido transmitidas. Es tan leal y fiel que no suprime nada ni da ninguna interpretación nueva. ¿Es que acaso contiene realmente el recuerdo de un tiempo, y esto es lo que quiero que atiendan especialmente, en que el mismo Jesús creía que el reino consumado de Dios sobrevendría en breve, sería implantado por él en su calidad de Hijo del Hombre? En cuanto a aquel día y la hora, nadie la sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo del Hombre, ni el Hijo, sino solo el Padre. Eso lo va a decir en 24:36. Incluso estas palabras del Evangelio han de tomarse en serio. No podemos decir con seguridad si el mismo Jesús pensaba tal como indican las palabras de la llegada del Hijo del Hombre. Y ahora viene el alma de Jesús al descubierto, ¿no? ¿Habría pues Dios, y me gusta que Trilling lo ponga en signo de interrogación, porque esto nosotros no podemos entrar como en la cacharrería, ahí a golpear cosas, no. Miramos a través de esa frase un Jesús que tal vez no sabía el destino, sabía que se levantaría de entre los muertos, pero lo sabía o lo confiaba porque confiaba en las manos del Padre, como nos va a decir después cuando hable del tamaño de la fe, si tuvierais fe como un grano de mostaza. ¿Lo sabía o lo entreveía o lo confiaba o confiaba en la promesa del Padre? ¿Habría pues Dios llevado al Mesías despacio y gradualmente al conocimiento de su plan por medio del gran modelo del siervo paciente de Dios en el libro de Isaías, por medio de la creciente hostilidad de los jefes del pueblo y por medio de la exigua fe del pueblo? Jesús, como verdadero hombre, también tuvo que aprender de una manera humana. Fíjense que nosotros aplicamos este conocimiento, este crecimiento de Jesús en sabiduría, lo aplicamos a cosas muy humanas. Por ejemplo, decimos, y esto me lo habrán escuchado decir muchas veces, si Jesús no aprendió a leer, no sabía leer, porque no va a saber leer porque es Dios. Si no aprendió a leer, no sabía leer. Si no aprendió hebreo, no sabía hebreo. Si no aprendió griego, no sabía griego. Eso es lo humano. Ahora, ¿por qué no lo aplicamos también a esto, no? Jesús, como verdadero hombre, también tuvo que aprender de una manera humana, y aprender su propio significado, y le tuvo que ser posible crecer en sabiduría y estatura. Quizás para él, solo más tarde ha resplandecido la cruz como poder y sabiduría de Dios. Fíjense,
Si asomamos al misterio mismo del Evangelio. Nosotros, hoy por ejemplo me tocó justo leer la lectura de San Cirilo de Alejandría, preciosa, sobre los apóstoles, ¿no? Y claro, veía cómo nosotros leemos los evangelios, ya desde el primer punto lo leemos desde la perspectiva de que Jesús es el Señor. Y en los evangelios pasa un poco eso todo el tiempo, y fíjense si no el evangelio de Juan. El evangelio de Juan, le llama la atención que no haya un relato de la transfiguración, pero todo él es la manifestación de la gloria de Jesús. Es el Señor desde el primer momento. Ve todo, ¿no? Pero hay un paso de Jesús por esta tierra en la que él mismo no era el Señor. Pero no porque no lo fuera, sino porque él fue entrando en la dimensión del reino. Y yo creo que este fragmentito precioso, este versículo 28, nos muestra un poco también la contradicción de Jesús de tener que explicar el plan del Padre, pero no poder decir al 100%, miren, todo eso se aplica a mí. Todo eso se aplica al Hijo del Hombre. Y si yo le hubiera hecho un reportaje a Jesús, le preguntaba, ¿tú eres el Hijo del Hombre? Yo no sé si él hubiera dicho sí. Porque Jesús tuvo que aprender quién era. Y lo aprendió en obediencia al Padre. Y el Padre le iba marcando a través, como marca el Padre las cosas, ¿O ustedes se creen que apareció una voz en el desierto, se abrieron las nubes y apareció una voz y le dijo a Abraham, ahora te vas de tu tierra? No, ese es el modo narrativo de expresar algo que Abraham descubrió en los hechos, igual que descubrimos nosotros las cosas, e igual que las descubrió Jesús, en los hechos. El Padre le iba marcando en el rechazo, pues está muy bien aquí, ¿no? Como está puesto, en el rechazo de los dirigentes, en la exigua fe de los judíos, exigua fe, es decir, un Jesús que venía a traer la palabra del Emanuel y se encontraba con la oligopistis, ¿no? La fe pequeña, hasta de los suyos. Ni siquiera los suyos tienen una fe del tamaño del mensaje que se está dando, ¿no? Y bueno, a nosotros nos sigue pasando. A través de todo eso, Dios fue llevando al Mesías despacio y gradualmente al conocimiento de su plan. Y le puso como modelo el siervo sufriente. Y ese modelo es el que Jesús fue descubriendo que era en realidad aplicable a sí mismo. Claro, yo entiendo que esto en cierto sentido nos descoloca, porque para nosotros Jesús es el Señor desde el primer día. Jesús es el Señor que en la cunita de Belén irradia e ilumina a todos los que están ahí, y así lo celebramos. ¿Y está mal que lo celebremos así? No, porque Jesús es el Señor, desde luego. Pero también tiene que tener cabida en nuestra alma el misterio del alma de Jesús. El misterio que no podremos comprender nunca, porque el misterio de la encarnación es el misterio que lo podemos formular, celebrar, festejar, hasta pintar, pero no lo podemos comprender. El misterio de la encarnación significa que el Dios, el eterno, el impasible, el infinito, realmente asume la finitud. No la asume en apariencia, la asume realmente, y la finitud significa que en último término Jesús pudo creer toda su vida que cuando pasara el mal trago de este cáliz que el Padre le ponía delante, llegaba el reino. Y no llegó. Y hasta hoy lo que hacemos es anunciar. Y nosotros mismos vamos estando metidos en ese reino. Y unas etapas hacemos más acento en una cosa, otras etapas más en otras, pero sigue siendo un misterio que no comprendemos.